Sí, sí, sí. evidentemente, Sí. pero hoy día nos vamos a ver superados en ese sentido. ¿Por qué? Así, ¿por qué? Porque tenemos grandes invitados. Nos tenemos grandes invitados, tenemos, y vamos a partir al tiro. Eso. Vamos a partir al tiro presentándolo porque son los jóvenes politiqueros. Tenemos a Cris Rojas, tenemos a Fernando Cartes, nos está faltando uno que viene corriendo. ¿Se Así parece a es. ti? Que Ah, llega claro. ahí. Que viene corriendo, viene Borja Yáñez en camino, jóvenes Ataque gratis. politiqueros. Chicos que la rompieron en redes sociales ya en un par de años, siendo, digámosle, influencers, líderes de opinión, de política, jóvenes involucrados con el cambio del país. Así que nada, decirles bienvenidos a Llegó la Hora. Qué bueno que están aquí con nosotros hoy viernes. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer estar acá, con sentimientos encontrados, contento porque es día viernes, pero preocupado por la situación país, que creo que es una cuestión que nos tiene a todos bastante ahí al pendiente. Sí, mira, me sumo contento de estar nuevamente y feliz de que siempre se le abran como los espacios a los jóvenes. Nosotros igual estamos tratando ahí de estar constantemente en redes sociales, se viene Borja, también van a conocerlo, así que feliz de poder comentar la noticia y contingencia, así que aquí estamos. Bien, pues abramos los flancos porque está pasando distintas cosas en distintas materias, pero una que a mí me interesa particularmente, y de hecho hoy día escribí una columna de eso en La Tercera, a propósito de lo que está pasando en materia educacional. Lo comentamos ayer, de Así hecho, es. Mara, sobre este número de estudiantes, cerca de 200 estudiantes que aún siguen sin matrícula a falta de poco más de una semana para iniciar las vacaciones de invierno. Pero ahí hay un marco general, que es que pareciera que no estamos valorando la educación o el proceso educativo como corresponde. Las salas de clase muchas veces son las que pagan las peores consecuencias de lo que pasa alrededor. Los colegios están siendo los primeros en cerrar, pase lo que pase, frente a problemas de delincuencia, frente a problemas climáticos como los que hemos visto estos días, Frente a elecciones. frente a elecciones además, o frente a problemas en las comunidades escolares, paros de profesores, paros de estudiantes, paros de funcionarios, etc. ¿Cómo es la situación actual de la educación especialmente? Y a esto le agregamos también algo que hablábamos el miércoles con Mario Aislut, la situación de la Universidad de Chile, de las movilizaciones estudiantiles, que básicamente tienen en un estado de permanente movilización a instituciones tan tradicionales y sobre todo tan importantes para el país. Bueno, creo que gran parte del problema de la educación a día de hoy se debe a la extrema politización de instituciones que tienen como fin primero, creo yo, educar y no hacer política, sobre todo los colegios. Creo yo que el colegio al final es la base donde se sientan principios, las bases para estudiantes que a día de hoy no tienen las condiciones óptimas para poder desarrollarse, para poder acceder de mejor forma a una educación superior. Y respecto a lo que está pasando en las universidades, y en particular en la Universidad de Chile, creo que esto es aún más por una extrema politización, por donde se ha superpuesto la política por sobre la educación, por donde se le prohíbe la entrada, lo hemos visto ya desde el año pasado, recordemos cuando se le prohibió la entrada a Sergio Mico, emblemático personaje de la Universidad de Chile, por una cuestión ideológica, y creo que cuando se superpone la ideología a la realidad, que es algo que estamos viendo de forma constante en este gobierno, estamos en un problema gigante. Sí, mira, definitivamente yo creo que la pregunta real ¿es una prioridad la educación actualmente? Enfocándonos particularmente en el Ejecutivo, en lo que respecta al gobierno, y nos damos cuenta que el eslogan o el principio por el cual ellos llegaron, la bandera de lucha de ellos siempre fue la educación, po. Y nosotros hoy lo vemos reflejado en lo que respecta a resultados, a preocupación, a prioridad, y vemos que no está haciendo. Nosotros vemos que en la educación hay un tema de violencia que se genera, que nosotros lo hemos visto. Hay un tema también de adoctrinamiento incluso de los mismos profesores. Nosotros siempre lo hemos comentado en el programa que hacemos con los chicos, cuando a mí me toca entrar a estudiar y lo primero que te ponen es una columna de Daniel Matamala y lo último que te ponen es una columna llamada El infierno capitalista. Es llamativo. Y que un compañero se levante en contra de eso y prácticamente se ridiculicen otras posturas, también es llamativo. Entonces tú te estás dando cuenta que en la educación en particular, que debiese ser efectivamente, nosotros comentamos el video de Borja Yáñez cuando graba la ida de José Antonio Kast, que hace muy poco lo funaron en la universidad, ¿cierto? Y resulta que cuando fue Gabriel Boric, efectivamente no hubo funa, lo aplaudieron, fue José Antonio Kast y lo funaron y no dejaron hacer la actividad y generaban ruido para incomodar. Entonces, ¿en dónde está el debate que se debiese, por ejemplo, generar en las universidades? Yo creo que también hay una cultura de la cancelación de muchos que
por ahí quizás no se atreven a hablar de la misma política, que algo que, así como si nosotros lo vemos en redes sociales, cuanto más en la universidad, que lo hemos visto de manera constante, la cancelación en particular. Oye, Es y preocupante. en eso mismo, finalmente, no es algo nuevo de que sobre todo las universidades y las universidades emblemáticas como la Universidad de Chile, son cunas de procesos políticos o de saltos políticos para muchas personas. Entonces, lo que vemos dentro de ella, entonces, cuando tenemos paro, movilizaciones, es una exhibición de ciertos liderazgos, yo diría más bien cabecillas políticos, que terminan como diputados o como referentes en distintas partes del mundo político. ¿Cómo ven ustedes, sobre todo que ustedes son universitarios, esa instrumentalización de la institución de educación superior para beneficios políticos futuros o de ciertos partidos que intervienen a los jóvenes con fines de participación política momentánea y futura? A ver, en relación a lo mismo que dices tú, Mara, y lo que decía Cris, creo que dio en el clavo, y es que, seamos claros, las universidades son espacios de debate, son espacios de convergencia de ideas, y a día de hoy lo que pasa es que no hay debate. O sea, existe una imposición ideológica, existe una absoluta imposición de determinados principios por parte de un sector que, creo, y a mi juicio, mucho ruido y pocas nueces. En el fondo hacen mucho ruido, pero no tienen un fondo real, carecen de un sustento ideológico, de un fin determinado, y creo que ese es uno de los problemas que está enfrentando la educación superior por esta extrema politización y una ideología que se ha llevado a su expresión más radical. Sí, absolutamente. Ahí es donde se genera la conversación. Nosotros, por muchos momentos, yo creo que es absolutamente válido que podamos tener ideas distintas. De hecho, nosotros somos súper abiertos al programa, el mismo que tenemos los días domingos. Aprovecho de pasar el dato a las 8:30 en YouTube. Es súper eso, de entender que también tenemos que tener posturas distintas, e invitamos a gente que por ahí quizás tenga posturas distintas, abierto al diálogo. Ese es el punto. ¿En qué momento en Chile comenzamos a darnos cuenta que no podríamos decir ciertas palabras, que no podíamos creer en ciertas ideas, que no podíamos decir? Yo siempre lo he reclamado y voy a seguir con el mensaje constante de que por ser de una comuna popular no puedes ser de derecha, de que por ser joven tú no puedes, tienes que ser de izquierda revolucionario, de que por ser mujer tú tienes que ser feminista. O sea, comenzaron a estructurar el debate a tal punto que no solamente se encasilla en la universidad, sino que se encasilla en la comuna en donde vive, se encasilla en que si eres mujer, se encasilla en distintos lados, en donde ellos han logrado encapsular el debate. Y yo creo que lo que tenemos que lograr, no solamente los jóvenes, sino que en general, es lograr salir de ese encasillamiento y decir, no, pues, o sea, yo soy de una comuna, soy de derecha, yo soy mujer, soy de derecha, yo creo en esto y esto es lo que creo que es correcto. Y por ahí, si quizás tiene opinión distinta, debatámosla, ¿cierto? Que es lo que decía en respecto a las universidades. Pero cuando se logra encasillar el debate, que es lo que ellos han intentado hacer durante mucho tiempo, es una batalla también cultural, que ustedes hablan mucho en lo que respecta al FP, de la batalla cultural, que yo creo que hay que darla, y también hay que dar una batalla política, pero ahí yo creo que definitivamente se necesita entrar, tratar de capacitarse lo más que uno pueda, pero entrar al debate para romper esa estructura que muchas veces se ha generado. Oye, ¿me das un segundo? Dale. Porque creo que es súper importante lo que dice Cris en términos como estos de un llamado a este colectivismo que te obliga por cómo naciste, dónde naciste, cuál es tu sexo, cuál es tu, no sé, cualquier característica, y cómo te obligan a pensar de una forma porque tú perteneces a un grupo identitario. Y el llamado a independizarse de ese colectivismo es tremendamente relevante. Sí, no, solo un tema administrativo, nos tenemos que ir a una breve pausa, pero estamos conversando con los famosos jóvenes politiqueros, con Fernando Cartes, con Cris Rojas, por supuesto, junto a Mara Seguini también. Nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más. Llegó la hora. Bien, y continuamos nuestra conversación de viernes de conversación en profundidad, más que entrevista en profundidad. Así es. Con los jóvenes politiqueros se nos suma Borja Yáñez. Borja, ¿qué tal? Bienvenido a Llegó la hora. Un gusto, nuevamente acá, así que vamos con todo. Bien. Pero ahora conmigo. Sí, no. Mejor Claro. todavía. Sí. Oye, Incluso. un dato, que por cierto, Borja fue el que unió prácticamente a todo lo que hacemos hoy día, ¿sí? El autor intelectual, mira. Sí, cuando vio que habían hartos TikTokers, empezó ahí como a conversar con cada uno, nos logró unir y ahora tenemos un programa los días domingos que aprovecho de nuevo. para Oye, hacer la eso vista. no, pero hagámoslo bien, porque yo Por sé que segunda nuestros vez. auditores Cobremos.
Sí, correcto. No, yo sé que a nuestros auditores les gusta mucho cuando ven jóvenes comprometidos y que Claro. saben y que hablan y que sacan la voz por el país. Entonces, quiero que ustedes les cuenten y les digan dónde y cuándo pueden escucharlos, a través de qué plataformas, porque yo estoy segura que muchos de nuestros auditores quieren conectarse con ustedes también. Claro, y perdón, complemento eso preguntándoles cómo nació la idea también de organizarse o de impulsar esto, más allá de cuándo solamente encontrarlo, Borja Yáñez. Bueno, Jóvenes Politiqueros parte con una coyuntura muy especial que tuvimos hace un tiempo, que era que eran muchos jóvenes que estaban haciendo video en TikTok. Esto partió con la pandemia, varios hacíamos algunos TikToks, queríamos hablar de política, me he fomentado por el estallido social, y dije, igual sería choro poder tener un live que se puede hacer en Instagram, TikTok, Twitter, lo que sea, sacar video, unirlo a todo y sacar una fuerza común. Entonces hablé con Chris, hablé inicialmente con Joaco, antes éramos 3, ahora somos 5, y ahora tenemos un programa que se transmite todos los días domingo a las 8:30 por YouTube, en el canal de Fronta, lo pueden ver ahí por Jóvenes Politiqueros, hemos tenido grandes invitados. Y yo bueno, también. y claro, José Francisco venía como unas 5 veces como Falta el Mara, que invitado también la especial. hemos La Mara contactado. tenemos De YouTube. también lo hemos invitado. Yo estuve También lo hemos invitado. en un live Sí, de pero en TikTok, cierre pero incluso. yo no uso TikTok, entonces más Ah, encima tú es la una antigua. plataforma Sí. complejo, pero Pero en cuando YouTube lo no hagamos está- por YouTube no me han Ahí. invitado. Sí. Yo que los invito a la FDP todo el rato. Pero bueno, cosas que pasan. No es recíproco. Oye, continúo el tema anterior porque a mí me parece interesante. No, además que Borja tiene mucho que decir ahí A ver. y estábamos conversando en el primer bloque lo que tenía que ver con las movilizaciones, paralizaciones, las tomas que hay en las universidades y cómo finalmente hay mucha manipulación política dentro de esas instituciones que vienen desde partidos, que vienen desde estas revoluciones y finalmente afectan a la educación y parecen ser un trampolín también para muchos futuros políticos. ¿Cómo lo ves tú? Yo sé que tú has participado muchísimo de esa conversación y ese debate. ¿Por qué no nos cuentas cuál es tu perspectiva de eso? Bueno, partiendo de un fenómeno que podríamos denominar, o quizá podría denominarlo yo, la política de las tomas, algo que se instaló en 2011, partió con Camila Vallejo como presidenta de la FECH, posteriormente la siguió Gabriel Boric, terminó con la toma en la Casa Central de la Universidad de Chile, y desde entonces, bueno, claramente había una demanda educacional con demandas que eran apoyadas por un 70% de la población, eso hubo cambios, bueno, Michelle Bachelet, la constante fue otra, la constante fueron las tomas. Hoy la política de las tomas es que se toma la Casa Central de una universidad para poder exigir algo por la vía de los hechos. Y la cosa que tiene la violencia es que cuando una idea tiene un fondo que sea muy importante, por ejemplo, educación, que puede ser una idea muy apoyada, fue así por la gente, la violencia quita esa idea y lo hace por la vía del miedo. Entonces hace presión por la vía de los hechos a los parlamentarios. La idea que puede ser muy legítima, como es la educación, la salud, la vivienda, las pensiones, etcétera, se quita por la idea de violencia. Entonces lo que motiva a poder hacer un debate parlamentario, a sacar ideas, a mover la cosa, es justamente la violencia. Es un fenómeno que vemos hoy y que, bueno, lo estamos viendo actualmente con la Universidad de Chile, está tomada la Casa Central, tuvimos hace un tiempo 7 facultades de la universidad en paro, y partió, por ejemplo, con la Chile hace 6 años que no se iba a paro. Hasta que hace poco hicieron uno, y además tiene un reglamento para poder ver los paros, y finalmente se rechazó con un 63%, si no me equivoco. Entonces, la Chile aprendió de eso, aprendió de los paros, pero no es algo que se está viendo en otras facultades, ejemplo, la Casa Central, o Gómez Millas. Bueno, y ahí mismo, lo que se suma, yo me acuerdo que cuando estaba en el Instituto Nacional, ¿Te ha gustado sacarlo el de esta semana? es que ha Ha sido estado- tu leitmotiv. Bueno, porque la columna de Mario Weissblut, la columna de Mario Weissblut era la institucionalización de la Universidad de Chile. Entonces, como heredero de esa tradición de movilizaciones, me llamaba la atención, de hecho se lo comenté a él, a pesar de que a Mara no le gusta que lo repita, parece, pero que una de las cosas que conversábamos en las asambleas estudiantiles era cómo movilizarnos, qué formas creativas o menos creativas para llamar la atención, y muy abajo en el petitorio estaban las razones. Entonces, finalmente, las razones terminan siendo meramente instrumentales, la causa de turno, para estas movilizaciones, y si enciende una causa, finalmente se prende y continúa. ¿Cómo ven esa situación? Y sobre todo porque esto tiene derivadas políticas. La derivada política es que, lo comentaba alguno de ustedes antes, este gobierno llegó al gobierno, entre otras cosas, saliendo de estos movimientos estudiantiles, entonces validándose como referente social, entre comillas, a través de este tipo de movilizaciones. Por tanto, pareciera ser un buen negocio. Totalmente, y Borja lo decía, esto partió hace
15 años atrás aproximadamente, Revolución Pingüina, año 2011, manifestándose quienes a día de hoy están en el gobierno. Y a propósito, un poco de nuevo de pasar el aviso de nuestro programa, uno de nuestros propósitos, además del debate de las ideas, de la transmisión de nuestros principios, de aquellos ideales en los que creemos, es justamente recuperar el valor de la juventud en política. La juventud, y con esto me refiero a que la juventud en algún momento tuvo valor en sí misma dentro de la política, era valiosa por su ímpetu, por sus ganas de sanear las malas prácticas de la política anterior, por su perseverancia, porque era la renovación, y vimos que a día de hoy parte de esa juventud, porque también hay que ser justos, no toda, a día de hoy está en el gobierno y han demostrado otra cara de la moneda en el gobierno, donde vemos a una juventud que gobierna de forma soberbia, una juventud que gobierna y está en cargos al parecer donde no tiene las competencias, que gobierna desde la reacción y que gobierna con una suerte de superioridad moral que ha sido expresada por ellos mismos, donde nos dicen que van más adelantados que la ciudadanía y que por tanto la ciudadanía los rechaza por lo mismo. Por tanto, esa es una de nuestras ideas, demostrar que efectivamente hay un valor en la juventud, que la juventud tiene este valor del ímpetu, tiene este valor de la perseverancia, que tiene estas ganas de hacer las cosas bien, de tratar de renovar aquellas prácticas que no están bien, de tratar de atender a las necesidades de la ciudadanía, ganarnos la confianza de nuevo a la gente, también desde la perspectiva de que tiene muchas desventajas la juventud. O sea, hay que ser claros en ello, falta de experiencia, falta de desarrollo laboral, de desarrollo educativo, pero para eso también tenemos que escuchar a los que más saben, no renegar de ellos como lo vimos en este gobierno. Qué interesante fue lo que pasó un poco con el Frente Amplio y la Concertación, que fue finalmente llegar a decir, nosotros no la sabemos todas. Los quiero llevar a otro plano que tiene mucho que ver con lo que está pasando y también con cómo ustedes cómo se crearon, se desarrollaron. Hoy día en Chile, y sobre todo para los más jóvenes que viven un poco de las redes sociales y los likes, es un poco difícil entrar a un mundo donde se es fuertemente criticado, censurado y hay mucha corrección política. No es fácil exponerse. No es fácil después llegar a la universidad con ideas claras, sobre todo ideas que no son las revolucionarias de izquierda que predominan o son hegemónicas en la juventud. ¿Cómo ha sido para ustedes ese acto de rebelión, entre comillas, contra la mayoría de los jóvenes universitarios, de plantear ideas de distintas, defender los principios de la libertad, hacerse conocidos por eso, y eso implica que los quieran y los odien? ¿Cómo ha sido, Cris? Vamos contigo. Mira, te lo voy a dar con un ejemplo que el otro día yo lo comentaba también en la radio, en un programa de un amigo que me habla, y de hecho lo conversamos en el último programa que tuvimos, y me dice, se está hablando del tema aborto, que el presidente Gabriel Boric lo da en la cuenta pública. Y él me dice, ¿sabes qué? Yo, estoy como empezando a subir contenido a redes sociales y todo el tema, a dar mi opinión más que con video, con escrito y cosas así, pero voy a evitar hablar del tema del aborto porque sé que genera como rencilla y no quiero perder seguidores, me dice. Y empezamos a conversar y yo le dije que era todo lo contrario. O sea, yo creo que va más allá de que nosotros estamos en redes sociales por la cantidad de seguidores o por la cantidad de likes o por cuántas reacciones, que sin duda te aporta a que más gente pueda conocer las ideas que tú representas, ¿cierto? Pero más allá de eso es tener la valentía de defender lo que tú consideras que es lo correcto. Y en el tema del aborto pasa, en el tema de estar en contra, por ejemplo, de la forma en la cual se hace el feminismo en lo que respecta a mujeres, que Sara, que es una de las chicas que también estaba junto con nosotros, se ha opuesto a la forma en la cual actúa el movimiento feminista, ¿cierto? Siendo mujer. Entonces yo creo que es tener la valentía de decir, vamos a ir en contra de la cultura de la cancelación, a pesar de los mensajes que puedan llegar en redes sociales, de personas que nosotros mostramos una vez sin filtro, un mensaje que nos decían, te vamos a encontrar en la calle, los vamos a encadenar y los vamos a tirar por el Mapocho. Ese tipo de mensajes. O sea, gente que de verdad no tolera al que piensa distinto, y cuando hay una persona que piensa distinto, lo cancelamos. Cuando hay una persona que piensa distinto, hablamos mal, no del argumento que está presentando la otra persona, sino que mal de la persona. Tú eres un facho pobre que se repite de manera constante, tú eres un ignorante, tú eres un misógino, tú eres un xenófobo, claro, etcétera. Entonces, cuando se llega a ese punto, tú te das cuenta de que al final estás del lado correcto. Lo que le estamos entregando son argumentos del por qué creemos que esto es lo correcto, y ahí yo creo que definitivamente hay que perseverar y hay que seguir, y con valentía siempre. ¿Cómo lo estuvo, Borja Yáñez? Lo importante es que, como dice Cris, un punto muy importante, las redes sociales cambian los incentivos. La razón para poder comunicar una buena idea no es la buena idea en sí, sino la cantidad de likes, la cantidad de comentarios, la interacción que se tenga. Eso ocurre con jóvenes y personas que no pueden ser jóvenes, pero ocurre en general. Y el tema es que la razón de por qué yo corrijo un video es por los comentarios que me ponen. La razón de por qué yo subo un video es por los likes que me dan. O por los seguidores que obtengo. La idea es que
como además somos una generación que es un poco más perceptiva de lo que opina el resto, fenómeno de redes sociales, fenómeno de diferentes factores, hace que también nos llegue mucho más fuerte las críticas que tengamos, y eso nos evita poder decir lo que realmente es correcto en sí. Entonces, cuando hablamos del aborto, que es un tema que he apoyado porque por la encuesta un 16% aproximadamente, menos 20%, es impopular. Cuando hablamos de, por ejemplo, el tema de las tomas, yo subo un video y te comentan cosas que son horribles. Tú no vives en la Chile, te falta venir para acá, te vamos a encontrar, te pasa la dirección. Todo porque detrás de una pantalla todo es más simple, es como una muralla que separa la realidad. Por eso cuesta más. Y la gente a veces, mira, por el mismo tema, un ejemplo bien particular. A veces gente habla mucho del gobierno, que lo mal que lo hacen, y enfocan todo el gobierno porque saca más likes, porque el odio transmite mucho más que un verdadero contenido. Entonces distorsiona esos verdaderos sentidos. Y eso es el gran reto que tenemos en la juventud y de aquí a futuro. Poder ver lo que necesariamente tiene que ser comunicado y no lo que nos va a sacar más likes o provecho. No, y ahí, complementando eso, justo estoy, bueno, lo terminé ya, pero estoy leyendo un libro que habla de esto, o al menos la conclusión se llama Liderazgo de Henry Kissinger. Y ¿Dónde podemos comprar el libro, por si acaso? No sé. Muchas gracias por el bandejeo, pero en Sí, librería ok. Culpo está así. Ya, bueno. Sí, muy bien, Vamos a buscar una gran en librería, muy bien. Y una de las cosas interesantes que plantea es que es un desafío, lo que tú comentabas, Borja, no solamente para los jóvenes, sino que para todos los que están dedicados a la actividad pública. Él decía, bueno, es difícil que en este contexto de redes sociales surjan liderazgo o de nuevos estadistas, por ejemplo, porque los incentivos de las redes sociales, de la inmediatez, de la polarización, de el enfrentamiento, hacen que cuestiones que son más reflexivas de pensamiento filosófico, humanista, del comportamiento moral de las personas, de los ciudadanos, sean mucho menos atractivos que quizás lo que era antes. Porque hoy día lo que prima es puramente la emoción, que es lo que se transmite a través de las redes sociales, en vez de la racionalidad, que era la forma que había de comunicarse antes con las limitaciones que eso tenía. Y lo traigo a colación porque cómo en el fondo conjugar esta idea de liderazgo con no transformarse en simplemente vociferadores por redes sociales, sino esto concretarlo y transmitirlo o materializarlo en cuestiones que puedan llegar a impactar en la vida de las personas. Bueno, en relación un poco y sumando lo que tú decías, esto no pasa solamente en las redes sociales. Vemos que incluso ahora de cara en octubre a unas elecciones municipales, la política en los municipios se da mucho por la inmediatez. Claro. Porque el alcalde quiere tener una obra que la ciudadanía pueda ver y que le traiga algún rédito político. Y al final pasa lo mismo con las redes sociales y se extrapola a otros ámbitos del espectro público, donde al final se trabaja para hoy y no para tener un bien mañana. Y en relación a lo que tú mencionas de cómo no transformarnos en meros vociferadores políticos, creo que hay que entender que a veces hay que pagar costos dentro de las redes sociales en el sentido de que, como bien decía Borja, no todos son likes, no todos son interacciones, no todos son un feedback positivo, comentarios positivos de la audiencia, sino que a veces también hay que entender que por defender una idea o una convicción propia puede haber un repudio incluso masivo. Nos pasó hace poco en la campaña por el A Favor en diciembre, cuando el A Favor estaba con un porcentaje muy bajo en las encuestas, pagamos un costo en redes sociales importante, perdimos muchos seguidores en un inicio, luego ya esto fue cambiando, cambió la tendencia, pero en un inicio tuvimos que enfrentar esto con muchos comentarios de odio, con muchas personas de nuestro mismo sector, como decía Cris, con amenazas bastante fuertes, amenazas incluso de violencia. Por tanto, creo que lo que hay que desarrollar, y como tú decías, José Francisco, no es la política de la inmediatez, sino que hay que tratar de avanzar en una política a largo plazo, en una política que justamente influya a través de redes sociales en la lucha de las ideas, en tratar de imponer determinados principios en los que creemos, como la defensa de la vida, la subsidiariedad, bien común, y justamente a través de ello tratar de ser buenos voceros en redes sociales, pero no vociferadores ni meros contrarios al gobierno de turno, por una cuestión de generar más like o más audiencia. Sí, absolutamente. Oye, sumando a eso, hay un chico que le rompieron la nariz cuando nosotros salimos a hacer campaña. Sí, pues, ¿verdad? Se Sí, le me pegaron, acuerdo. Sí. nos rompieron las mesas, tuvimos que salir arrancando porque había un tipo, el parlante, o sea, porque había un tipo que andaba con una botella de vino y quería pegar a uno de los chicos, que fue precisamente él, lo tiraron al suelo, lo tomamos, nosotros, Sara me acuerdo que estaba ahí con nosotros, nos fuimos todos al metro, nos Éramos escondimos. 6, ellos eran 20. Sí, y nos tuvimos que meter al metro, avanzar un par de estaciones y ahí parar y ya calmarnos un poco más y contactar a los que tuvieron que salir arrancando. Entonces, llegar a ese punto de violencia
por lo menos te debe decir, y sumado a que en las campañas que yo hacía en Cernavi, en Pudahuel, en mi comuna en particulares, un amigo viene y me dice, ¿sabes qué? No voy a participar porque me da miedo entregar un volante Claro. en un país democrático. O sea, estamos llegando a ese punto, yo creo que por lo menos debería preocuparnos. Oye, vamos a continuar la conversación, pero nos tenemos que ir a una breve pausa y seguimos con más. Llegó la hora, no se vayan. Y bueno, seguimos en conversación con nuestros queridos jóvenes politiqueros. Tenemos a Borja, tenemos a Fernando, tenemos a Cris aquí en el estudio y estamos hablando un poco de cómo los jóvenes ven la política, qué es lo que ocurre en las universidades, cuáles son las banderas, cómo ha sido entrar al mundo de las redes sociales con un discurso claro de defensa de ideas de un sector. Chicos, les abro la pregunta en términos de ¿cómo ven ustedes? Porque nosotros tenemos hoy día un gobierno que viene de la movilización, que viene supuestamente, que venía con ideas nuevas, quería cambiarlo todo, pero eso como que quedó medio entrancado en el camino, con ideas un poquito más viejas. ¿Qué es lo que ustedes ven que son las nuevas demandas de los jóvenes y cómo se pueden aplicar una política futura de manera responsable? Mira, yo creo que para poder hacer esto hay que hacer una clasificación. Primero, que son demandas educacionales propias y las demandas educacionales que son impropias. En cuanto a las impropias, son las que, por ejemplo, uno ve el petitorio de la Confech. Tiene 4 puntos que, bueno, si bien pueden ser mayoritariamente educacionales, tiene puntos como estos: liberar a los presos políticos y mapuches, sancionar el negacionismo, legalizar el aborto, cambio de género antes de los 14 años. Eso es lo que actualmente propone la Confederación de Estudiantes de Chile, y las que son propias. Temas de, por ejemplo, financiamiento de la educación, tenemos el CAE, temas de, por ejemplo, calidad de vida dentro de las universidades, si se puede fumar o no, cosas que son quizá un poco más chicas, no tan rimbombantes para el estudiante común, pero podríamos clasificarlo inicialmente en esos dos como punto de vista. Sí, mira, ahí tú mencionaste como, en cierta manera, un tipo de demanda de un tipo de jóvenes en particular. Pero yo creo que también podríamos centrarnos en qué es lo que nosotros esperamos de los jóvenes en particular y en lo que respecta a la defensa de ideas. Yo creo que la desconstrucción moral, se podría decir incluso actual, nos hace defender ideas que debiesen, incluso las ideas no se defienden solas, pero uno dice dentro de lo normal, no decimos por qué estar defendiendo ciertos puntos, ¿cierto? Insisto, en el tema del aborto, un punto, ¿cierto? En el tema, hay países en los cuales está siendo vulnerada hasta la propiedad privada, ¿cierto? Que son puntos que a veces uno dice, ¿cómo es posible que nosotros estemos defendiendo algo que es lógico, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que hacerlo. Ahí yo creo que dentro de lo que respecta a diferencias que en particulares nos diferencian, valga la redundancia, de ciertos grupos en particular, lo que respecta a jóvenes, es primero la no utilización de la violencia en todos los métodos. Y ahí yo creo que va en la universidad, va en la forma de manifestarse, porque cuando utilizamos la violencia, lo hemos dicho muchas veces, quienes pierden somos nosotros mismos. O sea, nosotros mismos que ocupamos la misma micro que jóvenes queman, es la misma micro que nosotros utilizamos para poder ir a estudiar. El mismo metro que también destroza es el mismo metro que nosotros utilizamos para ir a estudiar y trabajar. El mismo semáforo es lo mismo. O sea, al final, ¿a quienes terminan afectando el tema de la violencia? Siempre a nosotros mismos. Por ende, tanto la violencia política como la violencia en lo que respecta a manifestación absolutamente en contra. Y creo que esa es una base que podemos establecer en lo que respecta a defensa de ideas. Si nosotros entendemos eso como base, de no utilizar la violencia como método de acción política, yo creo que la defensa de ideas se va a generar en el debate. Pero en particular yo creo que si hay algo que nos diferencia de otro tipo de juventud, quizá, podríamos poner como base eso. Bueno, yo acá también tengo otra clasificación, además de la que tiene Borja, y es entre aquellas demandas ideológicas y aquellas demandas reales de la juventud. Okay. Con demandas ideológicas me refiero a, por ejemplo, identidad de género, aborto libre, gratuito y seguro, que es una cuestión que también hemos visto bastante en las pancartas de un sector determinado de la juventud. Y por otro lado, las demandas reales, que son aquellas demandas que estrictamente dicen relación con una necesidad de la juventud, una necesidad ciudadana, que puede ser algo tan básico y primitivo como poder tener una educación segura. Ya más allá de garantizar un acceso a la educación, a día de hoy tenemos establecimientos educacionales donde suspenden clases por balacera, donde suspenden clases por cuestiones totalmente ajenas a la labor educacional, y creo que esa es una demanda real, es una demanda además que tiene relación con el fin de la violencia como medio de acción, una demanda que tiene también relación con el que las mayorías no se tomen los espacios, con las que las minorías no se tomen los espacios en general por ser un grupo minoritario, pero que hace más ruido. Creo que acá también hay que hacer esa distinción entre aquellas demandas ideológicas, que también más allá de la juventud vimos bastantes en la cuenta pública del presidente Boric, más que anuncios reales, y creo que esa distinción es fundamental para abarcar de cara al futuro las necesidades de la gente.
Oye, qué importante eso, porque así como hablamos de política pública, hablamos de ideas. Vámonos al concepto de la batalla cultural, que es algo que ustedes están haciendo de manera muy fuerte, nosotros también en la FDP y José Francisco Lago en República, nos dedicamos fuertemente a eso, que tiene que ver con que de repente te encuentras con ciertas formas cotidianas, en el fondo que van en contra de ciertos principios y valores que todos defendemos, y muchas veces esos mismos principios y valores son interpretados a conveniencia por distintos grupos. O sea, por ejemplo, no, es que la violencia, no podemos tener violencia, pero para tomarme una universidad puedo ejercerla. Para censurar a un político o a alguien que piensa distinto puedo ejercerla. Entonces, para eso se requiere hacer un trabajo muy profundo en lo que se llama la hegemonía, en cambiar lo que se está entendiendo por como totalmente absorbido o entendido en una sociedad. Entonces, ¿cómo ven ustedes esta batalla cultural? ¿Cómo la están haciendo? ¿Dónde creen ustedes que es importante tenerla? ¿Y dónde los jóvenes están fallando en un pensamiento crítico profundo de lo que está ocurriendo en Chile y en el mundo? Yo creo que la batalla cultural hoy en la historia de Chile siempre ha partido, o gran parte de las grandes revoluciones en la historia de Chile y cambios han partido de la universidad. La Falange llegó a la EC, el Frente Amplio partió de la universidad también, actualmente está en el gobierno. Hoy creo que también hay un alzamiento de nuevas juventudes de derecha, no creo que sea muy evidente, pero es un alzamiento, y la batalla tiene que partir ahí. Lo importante es que se tengan tanto las ideas como las personas que lo dicen. Si que falla una, frega todo. Eso es muy importante. Entonces, en primer lugar, cuando uno habla de las ideas, igual tiene que haber un mensaje coherente. Y la incoherencia que se da actualmente en algunos discursos de tu sector, por ejemplo, que la violencia no esté cuando, por ejemplo, funan a un candidato, por ejemplo, le pasó al movimiento gremial cuando invitamos a José Antonio Cast. No lo funaron. Pero no era violencia, era manifestación pacífica según las juventudes comunistas. Pero cuando ellos, por ejemplo, hacen una acampe en la Casa Central de la Universidad de Chile, no es violencia, es manifestación. Es una toma pacífica, una usurpación pacífica, en otras palabras. Entonces, eso es muy importante, la coherencia tiene que estar. Tiene que estar las ideas, tiene que estar las personas que lo dicen, tiene que estar la coherencia. Y perseverancia. Eso es muy importante. No se puede quedar en la universidad. No puede ser que uno apenas salga, entre al Parlamento sin tener una vía laboral o una experiencia por medio. Eso también tiene que estar por parte de nosotros. Creo que esos son los lineamientos. Y dentro de eso mismo, sigamos en el tema de la batalla cultural, que tiene que ver mucho con las incongruencias que se encuentran en los discursos, en la forma de actuar, en la forma de hacer política, y cómo es relevante el poder denunciar esto y tener la fuerza suficiente como para decir, no podemos aguantar este tipo de cosas. A ver, yo creo que esto también dice un poco relación con lo que decía Borja, y es que creo firmemente que uno piensa donde pisan los pies. Y para esto también tenemos que construir un entorno donde no tengamos una normalización de la violencia, donde no tengamos una normalización de la funa como método de cancelación al que piensa distinto, donde no exista una cancelación por el mero hecho de tener una idea distinta respecto a un tema, donde no exista una opinión determinada que se estipule como la opinión correcta. Y creo que ese es el entorno que tenemos que construir y para el que tenemos que trabajar, que va mucho más allá de las redes sociales. Nuestra labor es principalmente en redes sociales, como jóvenes politiqueros, pero también hemos dejado las patitas en la calle cuando ha sido necesario, porque creo que acá todos tenemos la convicción de que la batalla se da por redes sociales, una parte, pero creo que a mi juicio que es minoritaria, y que la batalla real se da en las calles, se da conversando con la gente, se da tratando de no normalizar y tratar de quitar esta normalización que se ha dado frente a conductas que a mi juicio son moralmente erróneas y en la práctica también. Sí, mira, yo creo que todo se reduce en una persona. Con una persona o con un joven que se levante de manera valiente, ¿cierto? Estudiando las ideas que representa, pero con una persona que se levante, se van sumando más. Yo te doy el mismo ejemplo de nosotros. Yo, si bien es cierto, comencé a hacer videos en redes sociales, Fernando también, y quienes está Benjamín también, que es parte de nosotros, y Sara, pero Borja tomó la decisión de levantarse y decir, los voy a unir a todos. Voy a unir, vamos a hacer un programa, y se comenzó a generar algo. Y hoy creo que, si bien es cierto, nos falta mucho por aprender, estamos tratando de siempre estudiar para defender mejor las ideas que creemos que son las correctas, pero todo partió por una persona que dijo, tenemos que hacer algo. O sea, no nos podemos quedar con un frente amplio que está diciendo representar a una juventud que prácticamente todos tenemos que pensar como ellos, porque ellos van más adelantados que el pueblo, entonces nosotros tenemos que unirnos a esa forma de pensar, o si no te van a cancelar. Pero resulta que es todo lo contrario, o sea, tenemos que tener esa valentía. Yo creo que con uno que se levante se van a ir sumando más personas, y así como también por ahí quizás en redes sociales después te van diciendo, oye, ¿sabes qué? Comencé a hacer video en redes sociales, me comencé a sumar a lo que se denomina como la batalla cultural, pero tenemos que hacerlo, tenemos que levantarlo.
Y en relación a lo mismo que dice Chris, creo que acá también hay que hacer un llamado y es otra de nuestras misiones fundamentales y tiene que ver con los egos en nuestro sector. Lo vemos ahora de cara a las elecciones municipales donde vemos que un conglomerado de la derecha va con un candidato y otro conglomerado va con otro. Tenemos candidatos independientes que también van por una comuna por una cuestión de egos, de rédito personal y no de rédito del colectivo ni de defender las ideas. Creo que en relación a lo que decía Chris, en nuestro programa jamás hemos tenido una competencia por quién tiene más seguidores, por quién tiene más likes, quién tiene más vistas. Y creo que eso también lo tratamos de transmitir a la audiencia en el sentido de no competir por egos ni por rédito personal, sino que dar la batalla en un sentido general de defender las ideas en las que creemos. Eso, es un tremendo mensaje para Totalmente. los políticos. Nos queda un minuto y hay algo que quiero que cada uno me responda en 3 palabras. Sobre todo para los padres que nos están escuchando y que dicen, ¡oye, qué bueno que hayan jóvenes que levantan la voz, que dicen las cosas! En mi casa los míos se esconden, marchan, pero al final no son capaces ni de hacer la cama. ¿Qué consejo le dan a los padres hoy día para que potencien a sus hijos a informarse, a tener ese pensamiento crítico y a salir a luchar por un país que ha costado tantos años construir? En Cortito, 3 palabras. 3, 5. Ya hay un decir. Pero rápido. No, que no no hay que- toque. Un libro, TikTok, jóvenes politiqueros. Eso. Bien, bien, bien. Borja. Va, Cris. No, incentivar el pensamiento crítico, la lectura es importantísimo y ahí sí pueden regalarle libros y por supuesto a eso sumarle culpo, definitivamente. Que vayan a visitarlo. Totalmente, y también un llamado a los padres a la no idealización de una juventud. También tenemos problemas para hacer la cama, pero creo que es fundamental lo que decía Chris, el pensamiento crítico, un libro y jóvenes politiqueros los domingos a las 20:30 horas. Súmense, Eso súmense. es, la formación importante. Estábamos aquí en este tremendo programa de Viernes Llegó la Hora, junto a los jóvenes politiqueros, Cris Rojas, Borja Yáñez, Fernando Cartes. Muchas gracias por estar con nosotros, son bienvenidos aquí en Radio Agricultura y nosotros nos despedimos, que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos el lunes a las 19 horas. Chao, chao. Chao, chao. En Agricultura fue